Bienvenidos de regreso al Neuron Sustainability Summit 2024. En este momento estamos transmitiendo el panel de vulnerabilidades en infraestructura con unos excelentes grandes panelistas que personalmente los admiro. Como moderador tenemos a Leopoldo Salinas, director de operaciones en Acclaim Energy México; primera panelista, Víctor Cervantes, encargado del despacho de dirección general para la Agencia Estatal de Energía de Jalisco; segunda panelista, Miriam Grunstein, partner en Brilliant Energy; cuarta panelista, Angie Soto, manager director de NX Buena Energía; y quinto panelista, Esteban Fernández, director comercial para Dilan. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. También muchísimas gracias a nuestros asistentes. Somos más de 247 personas conectadas, que el día de hoy escucharemos las grandes opiniones de los panelistas. Y así me gustaría igualmente agradecerles a nuestros sponsors, Uneco, AES, Energía Real, Solfium y Rare Energy. Y me gustaría darle la palabra a Leopoldo Salinas para empezar con nuestro panel. Listo, pues buenos días a todos, muchas gracias, Nisha. Mi nombre es Leopoldo Salinas y bueno, como ya lo mencionábamos, soy el director de operaciones y riesgos para Claim Energy México, una firma de consultoría especializada principalmente en asuntos energéticos, así como para el cumplimiento de políticas ESG, con la que tenemos más de 20 años de presencia en los mercados desregulados en Norteamérica, México, Centroamérica y desde hace poco tiempo en Sudamérica. Es un honor para mí estar aquí hoy como moderador en este panel tan importante. Antes que nada, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los organizadores por reunirnos en este evento tan significativo y a nuestros colegas panelistas, Víctor, Miriam, Angie y Esteban. Su dedicación y esfuerzo para abordar temas críticos como el que nos convoca hoy son verdaderamente encomiables. Durante la próxima hora estaremos abordando un tema fundamental que afecta a nuestras comunidades, a nuestras empresas y en última instancia a nuestro futuro: la vulnerabilidad en la infraestructura. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente de sistemas y servicios clave, la resiliencia en la infraestructura con la que nuestro país cuenta se vuelve crucial para determinar el destino que nos depara. La falta de ella, la falta de mantenimiento de los recursos actuales, o si su ampliación no es suficiente, podrá ser motivo suficiente para tener el ritmo de crecimiento que tiene el país, que ya de por sí no es nada bueno, no es lo que esperamos. En los paneles anteriores escuchamos mucho sobre el fenómeno del nearshoring. Este podrá dejar de ser una oportunidad si no se destina el suficiente presupuesto que garantice cubrir las necesidades, no nada más de las empresas actuales que están operando en nuestro país, sino también de aquellas que están poniendo sus ojos en este territorio. Desde mi punto de vista, es un lujo que no podemos, ni mucho menos debemos permitir que no se aproveche. Ya sea que hablemos de infraestructuras físicas como carreteras, puentes, acueductos, gasoductos o redes eléctricas, o por otro lado, de infraestructura digital como redes de comunicación, sistemas de información, la vulnerabilidad representa una amenaza significativa. Desde, digamos, eventos climáticos extremos hasta, no sé, ataques cibernéticos, la infraestructura enfrenta una amplia gama de riesgos que pueden comprometer su funcionamiento y, en última instancia, afectar la calidad de vida de las personas y aparte de las empresas. Es importante recordar que la infraestructura no solo sustenta nuestras actividades diarias, sino que también juega un papel crucial en la sostenibilidad a largo plazo. La forma en que estemos diseñando, construyendo y manteniendo esta infraestructura tiene y tendrá un impacto directo en nuestra capacidad como país, como empresas, como individuos, enfrentar los desafíos ambientales, económicos, productivos y obviamente también los sociales del futuro. Por lo tanto, al discutir sobre el tema de vulnerabilidad en la infraestructura, no solo estamos abordando problemas inmediatos de seguridad y eficiencia,
sino que también estamos explorando formas de garantizar no solo un desarrollo sostenible, sino resistente a lo largo del tiempo. Estamos aquí hoy con la convicción de que al analizar y comprender la vulnerabilidad que tiene la infraestructura que tenemos, podemos tomar medidas pues concretas para fortalecer nuestra capacidad de resistencia y adaptación. Espero que este panel nos brinde ideas valiosas, nuevas perspectivas, soluciones innovadoras tal vez para abordar este apremiante desafío. Quiero aprovechar esta oportunidad para decir que este panel es un grupo selecto de personas que tenemos diferentes backgrounds, tenemos diferentes, vamos a llamarle trincheras, y que yo creo que la aportación que va a hacer cada uno de mis compañeros panelistas va a aportar mucho valor. Cada uno de ellos, digo, a lo mejor nomás se mencionó muy rápido, pero pues tenemos aquí a Víctor, que es el encargado del despacho de la Dirección General para la Agencia Estatal de Energía del Gobierno de Jalisco, aunque ya sé que tuvimos en paneles anteriores representantes de otras entidades, creo que Víctor va a dar también un punto de vista muy particular sobre la situación en su estado y lo que eventualmente se estará repitiendo, a lo mejor en otras entidades, pero también tendrá condiciones particulares y eso en un ratito más lo veremos. Miriam, pues como partner en Brilliant Energy, pues tiene una amplia experiencia desde el punto de vista legal regulatorio. Entonces, ese es un punto de vista que no debemos de perder. Hay condiciones que eventualmente se tienen que cumplir y que muchas veces nos olvidamos. Y en este caso, Miriam nos va a platicar algo acerca de esto. Angie Soto, a ella la conozco desde hace mucho tiempo. Ella es la manager director de Next Buena Energía y desde el punto de vista de una compañía que eventualmente está participando en el mercado y está trayendo alternativas, pues creo que podrá aportar mucho valor a las discusiones y a las pláticas que tendremos en este panel. Por último, digo, no siendo igual de importante, es el caso de Esteban Fernández, que es el director comercial de DIRAM, que bueno, tendrá mucha sensibilidad con respecto a qué se estará ocupando para ir a fortalecer esta infraestructura que nos está haciendo falta. Bueno, pues con esta pequeña introducción, pues doy inicio a nuestro panel sobre vulnerabilidad en infraestructura y empezaremos aprovechando la presencia de estos panelistas para que de forma inicial, en 5 minutos que tendremos cada uno, nos expongan su punto de vista desde su propia trinchera, algunos tópicos e ideas de sobre cómo estamos viendo y buscando enfrentar este tipo de retos, de los cuales pues ya lo hemos escuchado algunos en el panel anterior, pero que ahorita los vamos a abordar con diferentes puntos de vista. Me gustaría empezar con Víctor Cervantes para que nos platique acerca de los retos y oportunidades que representa la infraestructura actual en su entidad, en su estado, y que muy probablemente, como lo dije antes, sea un reflejo de lo que estamos viendo en otras entidades en el país. Víctor, pues te cedo la palabra, 5 minutos iniciales. Adelante, por favor. Muchas gracias, Leopoldo. Hola a todos. Gracias por la invitación a este importante panel. Bueno, yo entiendo que el expertise que tenemos aquí, la mayoría se enfoca en el sector eléctrico, pero nada más me gustaría enfatizar un poquito que también la Agencia de Energía de Jalisco pues ve la cuestión de hidrocarburos y la seguridad en el suministro como un tema de importante relevancia para la continuidad de las operaciones de la industria que tenemos en el estado, que es bastante amplia. Comentarles que por temas de falta de acceso a permisos, restricciones en la importación de hidrocarburos, pues no hemos podido crecer en cuanto a las capacidades de los inventarios de almacenamiento, ni tampoco hemos generado nuevas rutas de transporte y distribución. Seguimos dependiendo principalmente de un oleoducto que conecta al estado de Jalisco con Salamanca y que pues la vulnerabilidad de esta infraestructura por diversos temas
pone en riesgo el suministro del Estado. En más de una ocasión hemos tenido problemas de desabasto y bueno, hemos también crecido como Estado en cuestiones de diversificar las rutas de comercialización. Por ejemplo, tenemos estaciones de trasvase, tenemos rutas por carro tanque que han permitido crecer de manera significativa la participación privada dentro del sector de hidrocarburos, pero sigue siendo un riesgo este abastecimiento por falta de permisos federales. Por otra parte, también tenemos un crecimiento importante en lo que ha sido esta administración en materia de cobertura de gas natural. En los últimos meses logramos tener ya de manera oficial la conexión con la cuenca de Guaja, la cuenca más barata de gas natural del mundo, y esto nos dio acceso a un gas barato, a un buen volumen también de distribución de gas, y esto incrementa de manera significativa la competitividad que tiene el Estado en esta materia. Y obviamente también abre las puertas a otro tipo de alternativas que vamos a platicar más adelante, como es el crecimiento de la generación en sitio, la cogeneración y el abasto aislado, utilizando gas natural es una importante estrategia para las industrias en materia de confiabilidad y de tener un poquito más de control sobre su suministro energético. Y bueno, el tema que nos atañe a la mayoría, que es el tema eléctrico, es muy complejo. Como ustedes saben, hemos tenido un fuerte rezago en materia de inversión pública, lo que respecta a las redes de transmisión y distribución, y esto de la mano con la falta de apertura en los últimos años también a la inversión privada, que eran los pocos que realmente daban aportaciones reales por las obras de refuerzo para la interconexión a la red eléctrica, pues nos hemos visto en situaciones de alerta en el sistema eléctrico nacional y de saturación en las redes de manera generalizada. Y esto además, con el nearshoring que tenemos actualmente en boga, pues limita bastante la incorporación de grandes centros de carga a la red eléctrica. Si bien es cierto, hay un crecimiento importante de la cantidad de parques industriales, de lo que son CEDIs logísticos, y esto vino a raíz de la pandemia y de cómo la pandemia hizo que el e-commerce creciera de manera significativa. Las industrias grandes, las industrias pesadas que requieren procesos importantes de transformación, se ven limitados porque a la hora de que una industria se acerca al SENACE o a la CFE a solicitar capacidad, las obras se vuelven súper costosas, al grado que se vuelve incluso inviable el llegarse a instalar en algunas zonas del país. Bueno, platicaré en el segundo bloque un poquito lo que estamos haciendo para poder hacer frente a esto, pero comentarles que sí, a lo largo de esta administración ha habido un crecimiento interesante en cuestión de generación, pasando de tener un 20% de generación en el Estado, tenemos un 70% a día de hoy. Estamos hablando de que generamos alrededor de 10 terawatts hora por año, eso es bastante alto, pero seguimos teniendo la limitación de que al no haber inversión pública en las redes de transmisión, pues estamos limitados a recibir más proyectos nuevos, ¿no? Y también los permisos han sido un cuello de botella importante. Otro punto que me gustaría mover al siguiente bloque para no robar más tiempo tiene que ver con la cuestión de la confiabilidad. Muy pocas industrias están comprometidas actualmente con código de red. Creo yo que es un factor importante y es la base fundamental para poder generar un ecosistema energético de confiabilidad, de calidad y además generar una cultura de ahorro, de uso eficiente de la energía y de uso responsable de la misma. Y finalmente comentarles un poquito que, bueno, las proyecciones de los últimos años nos han tenido con una demanda aproximada de 400 megawatts que no hemos podido satisfacer y que ese déficit tenemos previsto se incremente en los próximos 5 años a más de 1,100 megawatts que tenemos que buscar la manera de cómo desarrollar estas obras de infraestructura, sobre todo de transmisión, para poder hacer frente. Y bueno, es cuanto por el momento. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Sí, efectivamente, o sea, es un tema que típicamente escuchamos en donde, pues, sí hay crecimientos que se están esperando, obviamente más por el tema de nearshoring. Y bueno, sí es un tema que realmente nos debe de preocupar, porque si no somos capaces de de satisfacer la demanda de lo que con el mercado actual, imagínate si el nearshoring se viene, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría que Esteban nos platique un poquito, pues, de lo que se requiere en términos de infraestructura
para capitalizar este fenómeno que es el nearshoring. Esteban, si nos puedes dar una introducción, tus ideas en los siguientes 5 minutos, te lo agradeceré. Adelante, por favor. Con todo gusto, Leopoldo, y muchas gracias ahí por la introducción. Primeramente, pues buenos días a todos los participantes de este fabuloso evento. Agradezco especialmente la invitación de Francisco y del equipo de Neurón. Estoy contento de poderlos acompañar y también al resto del panel. Muy padre el poder compartir ideas. Y bueno, pasando al punto de la infraestructura para poder capitalizar el nearshoring, bueno, desde mi punto de vista, es una realidad que el interés en invertir en México para poder manufacturar y fabricar productos que van para el mercado americano es un hecho. Eso lo estamos viendo, por lo menos la intención existe. Ahora, en mi experiencia y en DIRAM nos toca mucho acompañar a los grandes, a los principales consumidores, a llevarlos de la mano a poder intentar ya sea pedir un aumento de demanda para los que ya existen o ya tienen centros de carga operando, o incluso para nuevos centros de carga que quieren pues, pedir un contrato de conexión a través de Senarse con Comisión Federal, ¿no? Y la realidad es que no siempre hay capacidad disponible. Obviamente esto depende del nivel de tensión, depende de la zona. Y dado que no siempre existe esta capacidad, las obras de refuerzo, como ya lo comentamos anteriormente, tienden a no ser económicamente viables. Me ha tocado ver casos en los que el refuerzo cuesta o requiere una inversión superior a la planta, ¿no? Que se va a instalar, lo cual para los inversionistas pues les parece hasta un mal chiste, ¿no? En ese sentido, insisto, si bien obviamente está la intención, y es verdad también que cierta inversión se está haciendo, es verdad que en ciertos nodos existe la capacidad y sobre todo en pequeñas instancias lo podemos lograr. Lo que yo veo es que los grandes proyectos no cuentan con la disponibilidad y por lo tanto no están logrando cristalizarse. En este sentido, me preguntan si existe tecnología que nos permitiría aprovechar este nearshoring y mi respuesta es que la tecnología definitivamente está. Desde un punto de vista del consumo, digamos que herramientas avanzadas que puedan utilizar Internet de las cosas, que puedan utilizar Big Data, que puedan utilizar inteligencia artificial para obtener una eficiencia energética que nos permita utilizar mejor la infraestructura que ya existe y de alguna manera tener más acceso para los demás, pues eso está. No está implementada al 100, pero disponible está. Desde el lado de la oferta, también ya existen sistemas inteligentes de baterías y soluciones de electrónica de potencia que nos permiten integrar a las renovables a la red. Y desde el punto de vista de la red, también ya tenemos ejemplos de redes inteligentes centralizadas o de microredes descentralizadas. Entonces, mi respuesta es, en mi opinión, si bien todavía hay mucho que poder hacer en temas de investigación y desarrollo, creo que la tecnología disponible está. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Para mí lo que falta, la limitante no es tecnológica, sino un poquito más de Estado de Derecho, que de alguna manera dé ciertas garantías a aquellos que quieren invertir en los plazos que tienen previsto invertir, de que estos proyectos se van a poder cristalizar, y también un tema de visión estratégica respecto a la política energética. En mi opinión, hay que resolver unas preguntas muy complejas y de las cuales yo no tengo las respuestas de todas, tendré mi punto de vista, pero dentro del acceso, ¿a quién se le va a dar prioridad? ¿Se le va a dar prioridad a los nuevos usuarios del sector doméstico? ¿Se le va a dar prioridad a los nuevos usuarios del sector comercial? ¿O a los industriales que ya existen y que quieren crecer? ¿O se le va a dar prioridad a los nuevos industriales que representan una inversión para México? Y lo más difícil, ¿quién va a pagar por las ampliaciones necesarias y cómo las vamos a pagar? ¿Va a ser mediante el esquema actual de que el primero que viene tiene que hacer la inversión por el resto que se va a conectar y ceder la infraestructura? ¿O simplemente dejamos todo al PRODECEN para que después eso se vaya trasladando a la tarifa de transmisión y que el que más energía consuma, pues más pague proporcionalmente? Queremos todo dejarlo a la deuda pública y que después esta sea financiada con impuestos, ya sea progresivos o de la manera que sea, o simplemente empezar a buscar alternativas de abrir en una especie de contratos de concesión donde el privado puede invertir y en mejorar la infraestructura a cambio de explotarla durante un tiempo determinado. Es decir, estas son solo alternativas. Y lo más importante, ¿qué hacemos con los menos afortunados que necesitan a la energía no tanto como una fuente de crear valor, sino simplemente como un derecho humano para poder desarrollarse, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo creo que nos estamos quedando atrás en materia de política y de regulación. Y con esto termino mi primera ponencia. Muy bien, Esteban, muchas gracias por tu opinión. Yo creo que es bastante valiosa conocer también, digamos, el atrás, qué es lo que se ocupa para estar llevando a cabo todo pues estos eventuales proyectos que nos gustaría que se estuvieran desarrollando en el futuro. Pero bueno, ahora por el lado ya platicamos de los retos, de la infraestructura para capitalizar estas oportunidades como es el nearshoring, bueno, y también poder alcanzar la demanda que tiene la demanda energética que está requiriendo el país. Para eso le pediría a Angie que nos haga el favor de platicar desde su punto de vista, eh, pues, qué es lo que está sucediendo con el crecimiento en la demanda energética, pero también, si tienes oportunidad, me gustaría que platicaras acerca de las oportunidades, vamos a llamar la oferta actual, de lo que hay también para satisfacer esta demanda y cuáles son eventualmente tus predicciones de cómo vamos a poder estar satisfaciendo esta demanda que estaría requiriendo el país con la situación actual y eventualmente también con el nearshoring. Angie, por favor, 5 minutos. Gracias, Leopoldo. Muchísimas gracias, Nashla. Gracias, Franco, por la invitación. Enhorabuena por la organización del evento y la convocatoria. Justo hace 4 años empezamos este formato, ¿no? Justo cuando empezamos la pandemia al formato virtual. Y la verdad es que es un formato excelente porque nos permite llegar a todos los rincones y trasladarnos al otro lado del continente, ¿no? Entonces, esto está padrísimo. Enhorabuena. Pues, a ver, Leopoldo, yo creo que aquí, con respecto a la demanda, a mí me gustaría dar algunos datos un poquito más sólidos y voy a compartir mi pantalla a ver si se alcanza a ver. Y aquí lo que vemos es un poco el programa de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional y el crecimiento de la demanda energética, ¿no? Y entonces aquí podemos estimar y creer que el crecimiento, o sea, todo lo que estamos percibiendo es que hay un crecimiento, hay un fuerte crecimiento, ¿no? Ya justo Víctor lo decía, que tiene una solicitud de 400 megas y que prevén 1.100 megas más de solicitudes de crecimiento de demanda, ¿no? Y entonces, claro, todas estas proyecciones que tenemos en la industria, en las agencias que recibimos de crecimiento de demanda, ¿son reales? ¿Qué tan reales son? ¿Qué tan, o sea, y qué percibe la Secretaría de Energía con estas proyecciones que vemos, ¿no? Entonces, que recibimos nosotros un poco y cuáles son las proyecciones de desarrollo del sistema eléctrico que se tiene prevista. Entonces, ¿cuál es la radiografía del crecimiento de la demanda? Entonces, vamos a ver, nos vamos a ir un poquito para atrás, vamos a ver cómo se compone nuestra demanda energética en el Sistema Eléctrico Nacional. O sea, recordar que el Sistema Eléctrico Nacional, a efectos de SENACE o el Centro de Control Nacional de Energía, nos tiene divididos por regiones, ¿no? La región central, oriental, occidental, noroeste. Y aquí hay unos datos bastante interesantes, que tenemos crecimientos de demanda del 6, del 4, del 7, muy altos. Tenemos unos crecimientos de demanda energética altísima, sobre todo en la zona peninsular, en la noreste y en la occidental. Y algo también muy interesante en esta gráfica es que, por ejemplo, la barrita de color verde nos da el consumo energético, ¿no? Es el volumen de energía que consumimos en el país, ¿no? Con respecto a todo el país. Entonces, si vemos la noreste central y la occidental, ¿no? Vemos la central, que tiene una concentración del 17% del consumo de la energía de todo el país. Y vemos que el 21% de los usuarios, entonces la barrita negra son los usuarios de energía, ¿no? O sea, así como puntos de suministro, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en la oriental, que representa un consumo importante,
no está dentro del top 3 de consumo de volumen de energía, pero sí a nivel de millones de usuarios vemos que la Oriental es el número 1, ¿no? ¿Esto qué significa o qué nos da a entender? Pues bueno, que los consumidores industriales o los electrointensivos no, o los data centers, por ejemplo, ¿no? Ahí que es un usuario y que tiene un volumen de energía muy grande, no están ubicados en la zona oriental, ¿no? Entonces, esto nos da un poco una perspectiva de cómo está distribuido nuestro sistema eléctrico nacional y dónde se concentra el mayor volumen de energía y dónde se concentra el mayor volumen de usuarios de energía, ¿no? Y luego después, bueno, si nos vamos un poco, a que esta es la gráfica que yo quería ver, las proyecciones de incremento de demanda, pues bueno, aquí estas son las proyecciones que se tienen previstas del 23-28 y 23-37. Hay una proyección de crecimiento, de la tasa de crecimiento anual de un 2.4-2.8%. Es alto, sin embargo, nos hemos quedado cortitos, nos hemos quedado muy cortos porque en el consumo esto es del Prodecen, esto es público, del 2022, el consumo energético del país es de 333 teras, ¿no? 333 gigas anuales. Tuvimos un incremento con respecto 21-22 del 3.4% que se consideraba un fenómeno post-pandemia, porque en el 21 tuvimos una baja de consumo y en el 22 tuvimos incremento del 3.4% que se consideraba post-pandemia. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Todavía no tenemos el Prodecen del 24, en donde tenemos las cifras oficiales, pero con los datos propios que hemos conseguido del SENACE, hemos visto que el consumo del 2023 cerró en 344 teras de energía y mantiene el incremento del 3.4% del consumo energético. ¿Qué significa esto? Que tenemos una tasa de crecimiento de demanda muy alta. Seguimos estando en crecimiento post-pandemia. Seguimos como si estuviéramos en post-pandemia, pero no es eso, ¿no? Sino que estamos incrementando muchísimo nuestra demanda energética. Incluso sería más, como lo que decía Víctor, ¿no? Lo que pasa es que no hay capacidad. Entonces, bueno, en base a en estas proyecciones de incremento de demanda, se hacen también las proyecciones de los refuerzos, que de esto hablaré más adelante. Gracias. Dejo de compartir a ver si puedo. Muchas gracias, Angie. A ver, esta. Y muchas gracias, Angie. Muy interesante. O sea, la verdad es que sí, efectivamente, o sea, con estas gráficas que muestras, evidentemente podemos, digamos, dimensionar cómo opera cada una de estas regiones en cuanto a las necesidades de energía, particularmente en este caso estamos viendo las necesidades de energía eléctrica, y cómo eventualmente, bueno, da la característica a cada una de estas regiones. Y obviamente, pues con diferentes necesidades, tanto de generación como de transmisión, de distribución. Y eventualmente esto de alguna forma explica de buena medida pues cómo opera el mercado, por qué tienen diferentes precios, las diferentes regiones, y que eventualmente, bueno, pues es un punto de partida para ver en dónde estamos y que eventualmente, bueno, pues nos obliga a pensar en todas estas, digamos, obras de infraestructura que tenemos que poner, instalar, mantener y sostener a lo largo del tiempo para satisfacer las necesidades propias de la sociedad, incluyendo obviamente en estas, pues, a las empresas, que yo creo que aquí es lo que nos tiene a todos buscando, pues, ese tipo de información. Sin embargo, para desarrollar ese tipo de infraestructuras que estamos ocupando, siempre, pues, hay que ver no nada más la parte técnica, la parte económica, sino también la parte regulatoria. ¿Hasta dónde, qué podemos hacer bajo bajo el amparo de la ley, en el marco que nos sostiene, y que estos desarrollos eventualmente, pues, para poder cumplir con todo esto, ya hicimos el check del económico, ya hicimos, oye, pero hay temas que típicamente se nos, vamos a decir, olvidan.
o los dejamos ahí como que al rato los arreglamos, pero si los dejamos tarde, vienen los problemas. ¿Cómo ves, Miriam? ¿Nos puedes ilustrar un poquito acerca de este tipo de temas, como la consulta indígena, la cuestión de tenencia de la tierra, que creo que es importante saber y reconocer que sin esto difícilmente vamos a avanzar en infraestructura? Miriam, te dejo la palabra 5 minutos. Muchísimas gracias a todos por la invitación, para no extenderme en hablar de todas las personas que me han provisto este espacio. Y sí, efectivamente hay redes, hay teras, hay demanda, hay oferta, hay modalidades de generación. Estoy muy de acuerdo con Víctor en que no se limita a lo eléctrico. De repente, primero a los hidrocarburos era el centro de nuestra preocupación energética y después la electricidad pasó al frente de nuestras preocupaciones, pero finalmente son sectores interconectados, ¿no? Fuertemente interconectados, porque sin hidrocarburos, por lo menos a estas alturas no va a haber electricidad. Entonces, tengamos conciencia de que hay una fuerte interconexión entre el mundo y los hidrocarburos y la electricidad, pero lo que siempre se nos olvida es el factor humano, siempre, ¿no? En los paneles, en la vida real, en el desarrollo del proyecto, en los desarrollos del proyecto, y vamos a patear la consulta indígena porque efectivamente es muy complicada, hasta que ya estemos con nuestro permiso, con el inicio de la construcción de las obras. Pero, ojo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual somos parte y que esté en la legislación, lo requiere como una condición previa al otorgamiento del permiso. Nos puede gustar o no que esté así el convenio 169 de la OIT, y puede no gustarnos que esté en la regulación, pero es una obligación jurídica, y cuando se lo he comunicado a los clientes, pues se retuercen como almejas bajo el limón, porque sí, complica las cosas, pero es una cuestión de ponderar qué prefieres. ¿Quieres la complicación ex ante o quieres la complicación ex post? Porque la consulta la tiene que hacer la dependencia que vaya a otorgar los permisos, ya sea la Semarnat, y sea la CENER, sea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque finalmente estamos hablando de todo tipo de proyectos de infraestructura. Y la tiene que hacer la dependencia. El problema ahí es que muchas veces las dependencias no tienen ni el capital humano, ni los saberes para hacer una consulta que tiene una regulación específica para el sector energético. Salieron los lineamientos muy tarde en la reforma, entonces todo el mundo se hizo unas bolas horribles, y han sido factores ha sido una barrera de entrada importante. Entonces, sí, en estos breves minutos que tengo, mi recomendación muy fuerte es que se vayan a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y que vean qué ha pasado con la minería de Wirikuta, con el acueducto Independencia, y cómo la omisión de la consulta indígena frenó el proyecto, y lo frenó por meses e incluso por años. Entonces, no hay que olvidar que donde hay infraestructura hay seres humanos, y podemos decir hasta el cansancio que son extorsivos, que tienen intereses. Vamos, todos tenemos intereses finalmente, entonces, ¿por qué ellos no van a tenerlos, no? Y pueden tener intereses económicos, y eso no tiene nada de malo. También nosotros tenemos intereses económicos cuando estamos implementando proyectos de infraestructura. No lo estamos haciendo porque somos las hermanitas de la caridad. Entonces, si ellos tienen intereses económicos, también es válido. Que tengan intereses extorsivos es otra cosa, ¿no? Entonces, esa sería como tengo pocos minutos, esa sería mi reflexión por el convenio 169, ¿no? Que es obligatorio, y como nos gusta decir ahora, respondiendo el presidente, la ley es la ley. Y la ley es la ley no únicamente cuando nos conviene. La ley es la ley cuando no nos también cuando no nos conviene, ¿no? Ahora, que yo sepa, este gobierno no ha hecho una sola consulta indígena, ni para el Tren Maya, ni para la refinería de Los Bocas, ni para el proyecto transísmico, pero no podemos seguir replicando eso, porque la exacerbación social nos va a estallar,
Y sí, la gente se molesta. Y en segundo término, el régimen de la tenencia de la tierra, en el cual me podía explayar por horas, en México es complejísimo, en gran parte por el maldito, el maldito artículo 27 constitucional que yo personalmente abomino, porque después de 30 años de dar esta materia a nivel universitario, todavía no sé qué quiere decir. Y incluso cuando yo daba clases en el CIDE, un alumno que era análisis jurídico para economistas, que estaba estudiando economía, cuando empezamos a analizar el régimen de tenencia de la tierra, tuvo un ataque de ansiedad y se salió del salón. Y siempre lo menciono porque ha sido el momento estelar en mi carrera de 30 y tantos años de dar clase. Tuvo un ataque de ansiedad porque dice, esto yo lo voy a tronar. Si me hacen una pregunta en un examen sobre el régimen de la tenencia de la tierra, yo no tengo manera de entenderlo. Digo, no está solo, no está solo. Mucha gente, especialmente cuando se trata de la ley agraria, es un régimen inteligible y además queda mucho a las competencias, vamos, a la libertad de interpretación del juez agrario. Y hay usos y costumbres. Entonces, todo el mundo prefería el régimen anterior de los proyectos energéticos, donde tú podías entrar y celebrar contratos civiles, contratos privados, aun cuando se trataba de terrenos sujetos a la ley agraria, pues si corrieras un riesgo, porque esos eran contratos nulos de pleno derecho por violar normas de orden público. Pero ahora tienes que pasar por una serie de pasos pesadillescos y tienes que notificar al propietario, el propietario tiene que responder por escrito y tienes que tener las ofertas aceptadas por escrito y después tienes que traerle al INDAVIM para que te haga el avalúo del predio, porque no lo puedes convenir con la parte para proteger al propietario y también protegerte a ti. Entonces, es una serie de pasos pesadillescos para obtener un solo terreno. Y yo lo acabo de vivir en un proyecto portuario de 1.500 hectáreas. Ahora, si se trata de un gasoducto, que no son 1.500 hectáreas, sino son, qué sé yo, no sé cuánto mida el país a lo ancho y a lo largo, pero esos ductos larguísimos que atraviesan muchos terrenos y de los cuales se necesita uso y ocupación superficial, es pesadillesco. Entonces, sea quien llegue al Congreso, tiene que meditar escrupulosa y minuciosamente si el régimen de adquisición sobre tenencia, sobre usos de uso y ocupación superficial es idóneo para que no se traben los proyectos, porque la CENER propuso un régimen que para tener un equilibrio entre propietarios y desarrolladores resultó en ser una tremenda barrerota de entrada. Y con eso cerraría por respeto al tiempo de mis compañeros. Muchas gracias por permitirme dar estas reflexiones. Muchas gracias, Miriam. Bastante interesante y la verdad es que aquellos que hemos tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de generación de otros tipos, pues sí, siempre nos topamos con este tipo de temas y qué bueno que hay entidades, digo, compañías como la tuya que nos pueden ayudar a salir de esos enrollos porque, como bien dices, no son cosas fáciles. No, y Muchas gracias. es un traje a la medida porque cada comunidad es un mundo y cada propietario es un mundo. Correcto. Sí, cada proyecto es distinto. Y bueno, pues me gustaría ahora volver a retomar el tema con Víctor hace unos minutos. Nos comentaba acerca de los retos y oportunidades que pues se están enfrentando en el estado de Jalisco. Pero pues ahora me gustaría preguntarte, Víctor, ¿qué estrategia están llevando para poder solventar todos estos temas? ¿Nos puedes iluminar en los siguientes 5 minutos? Claro que sí. Pues mira, Gracias. como bien comentaban mis compañeros panelistas, las bases están en la regulación. Ahí tienes los límites muy claramente establecidos y también con base en eso puedes definir estrategias para poder buscar la manera, como comentaba Esteban, ¿no? de poder financiar estas obras que son necesarias. En el manual de interconexiones viene claramente la solicitud de demanda agrupada,
donde pues tú puedes organizar a un conjunto de industrias para poder compartir obras de refuerzo. Esto ha funcionado en algunos estados, se han logrado hacer agrupaciones con éxito. Y también comentarles un poquito acerca de lo que hemos explorado acá en Jalisco respecto al artículo 46 de la LIE, que habla de la venta de energía de un usuario final a un tercero, que ha sido una estrategia de desarrollo de redes privadas, que mediante un fideicomiso o un otro instrumento legal se puede operar esta red privada, dándole un suministro eléctrico a las industrias y absorbiendo los costos de las obras de refuerzo y pudiéndolos amortizar con la compraventa de energía dentro de los inquilinos de la zona o del parque industrial donde se desarrolla el proyecto. Esto ya está caminando, algunos estados lo están haciendo incluso con recursos propios. Comentarte un poquito que los costos son bastante altos para algunos estados, ¿no? Tengo aquí el sondeo de, por ejemplo, lo que es el Bajío, Guanajuato, Querétaro, han llegado a superar los $1,000 por kVA de infraestructura. Es bastante alto. Aquí en Jalisco tenemos un orden de los 400 a los 600 con base en los proyectos que yo he analizado. Esto nos da cierta ventaja y también de la mano con estos fondos que hemos logrado estructurar de la mano de los privados, nos han permitido ofrecerle a las industrias la posibilidad de instalarse sin mayores costos que los que ya les costaría irse con CFE. Por ejemplo, cuando tú vas como particular y solicitas demanda media tensión, te andan cobrando 2,300 pesos por kVA masiva. Puedes pagar lo mismo, nada más que te damos acceso a una red con alta confiabilidad al estar conectado a alta tensión y los costos de kVA son más o menos parecidos. Entonces, yo creo que es una opción válida, sobre todo para aquellas industrias que no conocen absolutamente nada de cómo opera el sector eléctrico mexicano. Esa ha sido una barrera, porque en ocasiones incluso está la barrera del idioma. Entonces llegas y todavía te mandan con funcionarios de CFE, del SENACE, pues se vuelve complicadísimo entender. Entonces lo que hacemos en las agencias es hacer este soft landing, tratar de ayudarles lo más posible a que su llegada al Estado sea la más simple posible, la más accesible en términos económicos, y que además se pueda traducir lo que ellos necesitan a lo que, a lo que las autoridades en materia energética demandan también. Se vuelve un poco complejo en ocasiones, pero hemos logrado ya tener con éxito un par de proyectos muy interesantes aquí en Jalisco, y bueno, la idea es seguir promoviéndolo de la mano con otro tipo de infraestructura. Como comentábamos, el abasto aislado es una interesante alternativa. Actualmente ha habido más apertura por parte de la Comisión Reguladora de otorgar permisos de abasto aislado con un poquito más de condiciones legales para podértelo dar, pero se puede. Y además hemos logrado pues ya promover proyectos de ahorro de energía, por ejemplo, cogeneración, que están muy interesantes, que permiten a las industrias tener un poquito más de autonomía en materia del uso de la energía, reducir las emisiones de carbono, ahorrar dinero, obviamente, y también se ha generado un ecosistema de empleos verdes en esto. Yo creo que hay muchísimos puntos que pueden trabajar en este aspecto y se puede sacar, obviamente, de este problema una oportunidad muy grande, ¿no? Que es generar esta autonomía, tanto a los sectores industriales como a los estados, de poder incidir dentro de las áreas energéticas. Eso es lo que te podría comentar de manera muy general. Sí, muy interesante, Víctor. Efectivamente, una de las mejores soluciones que estamos observando nosotros, pero en particular, por ejemplo, tenemos ya mucha experiencia en lo que, bueno, en Texas, lo que se le conoce como microredes, que no es muy distinto a las alternativas que pudiéramos estar atendiendo y pues simplemente generando una estrategia completa para poder dar solución a este tipo de situaciones. En ese caso, y fíjate, también pues no nada más estamos buscando dar soluciones, pero también estamos viendo algunas situaciones, pues algunos cambios en la regulación. Y para esto, particularmente, es con respecto al acuerdo 073 de la CRE, y que de alguna forma, pues hemos observado que hay algo de polémica que esto ha generado. Y me gustaría que, no sé, Esteban, si nos pudieras platicar un poquito cómo están viendo, cuál es su punto de vista acerca de este acuerdo y el impacto que esto estaría generando. Con todo gusto, Leopoldo. Pues sí, mira, el acuerdo 73 de 2023 que la Comisión Reguladora de Energía lo que hace es, primeramente, autorizar el método de cálculo de las tarifas finales que va a aplicar, suministro básico,
y particularmente la tarifa regulada de los servicios conexos que no están incluidos en el MEM. Cabe recalcar que aprovecha estos acuerdos tarifarios para también modificar el requerimiento mínimo para poder ser acreedor a una bonificación, una multa por factor de potencia, intentando alinearlo de alguna manera al requerimiento del código de red en su versión 2.0. Y aquí entendiendo al factor de potencia como una especie de indicador de la eficiencia del uso de la capacidad instalada de la red, y en ese sentido es que va muy alineado con lo que estamos platicando, ¿no? Respecto a cómo utilizar la poquito mucha de capacidad que queda y la que queremos aumentar. Entonces, la primera pregunta que normalmente nos hacen es ¿a quién le aplica? A veces se sobreentiende que este acuerdo pues aplica a todo aquel que tenga un contrato con suministro básico y no es así. Este acuerdo o la parte particular del factor de potencia únicamente está orientada a aquellos centros de carga de alta tensión o centros de carga de media tensión que tengan una demanda contratada superior a 1 megawatt. Esto intentando de alguna manera emular los requerimientos de factor de potencia del código de red y en su versión 2.0. Y luego tenemos que ver qué porcentaje de los usuarios de CMSF suministro básico representa esta muestra. Y bueno, a datos gordos de 2022, estamos hablando alrededor de 47 millones de usuarios que tienen suministro básico, de los cuales la industria representa alrededor de 430,000, es decir, 1% más o menos. Pero aquellos que entran en esta muestra o en esta categoría son solamente alrededor de 7,200, perdón. Entonces, estos 7,200 podrían ser entre el 0.01% del total o el 1.7% de los usuarios industriales. Y la pregunta es, ¿por qué esta muestra? ¿De dónde o cómo fue que se llegó en el código de red 2.0 a que esta configuración podría ser una configuración idónea, por llamarlo de alguna manera? Y lo que hicimos en su momento, yo tuve el honor de participar en el Comité Consultivo de Confiabilidad del Código de Red, donde evaluamos junto con CFE, SENACE, evaluamos una especie de Pareto y encontramos que haciendo este corte lográbamos con menos del 1% de los industriales o 0.01% del total de los usuarios resolver alrededor del 40% de la potencia reactiva de la red o el 40% de la ineficiencia, por llamarlo de esta manera, ¿no? Y bueno, es por eso que se busca optimizarlo de esta manera. Y el acuerdo lo que intenta hacer es cobrar por dos vías, ¿no? Por una parte, los servicios conexos no incluidos en el MEM, que son proporcionales al uso de la energía activa, los kilowatts hora usados. Y por otro lado, la parte del factor de potencia que está en función del uso de la energía, vamos a llamarla reactiva, ¿no? Los kWh horas. En este sentido, y alineándolo con el código de red en cierta forma, aunque es un poco más laxo, pero bueno, de cierta forma lo intenta alinear, es que intenta sumarse o basarse en una regulación que ya tuvo su consulta pública y que ya fue aprobado en su momento. Entonces, de esta manera que es que lo vemos como proporcional y de alguna manera coherente. Y respecto a la polémica con las posibles interpretaciones de la suspensión general del código de red en su versión 2.0, la postura que tenemos y que de alguna manera la CRE nos ha compartido es también la de ellos, es que si bien puede haber distintas interpretaciones, hay tres puntos que quisiéramos recalcar. Y bueno, el código de red es un documento vasto que tiene manuales, tiene procesos y que de alguna manera cada uno tiene su esencia y su criterio de aplicación. Y la parte afectada o de alguna manera los actos reclamados están en función, están dirigidos hacia temas de despacho ante ciertas circunstancias de la red y con digamos, basados en un derecho a un medio ambiente limpio, mismos que por cierto comparto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera, no por tener esta parte, es que tiene que aplicarse a todo el documento como general, y así es como al menos fue la respuesta que recibimos de la CRE, y por lo tanto nuestra recomendación, pues es que para los centros de carga de alta tensión, que son como quiera la mayoría, tanto la versión 1.0 o la 2.0 les da el mismo requerimiento. Entonces, para ello nuestra recomendación es buscar a su especialista para que los ayude. Y para los de media tensión, pues simplemente, obviamente, pueden también buscar a su especialista técnico para que los ayude a resolver la parte del código de red,
pero también, claro, que pueden tener el derecho al amparo, ¿no? Y explorar esa alternativa si creen que su derecho está siendo vulnerado, o hacer las dos en su momento, corregir la parte técnica y buscar también la parte regulatoria, ¿no? En la primera, claro que cuentan con nosotros para poder ayudarlos. Muchas gracias, Esteban. Pues sí, realmente es un tema que pues ha generado bastante polémica y bueno, hay que atenderlo. Angie, hace unos minutos tú nos comentabas pues cómo se estaba dando el crecimiento en la demanda en base al Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, o lo que le conocemos como el PRODECEN. Pero ¿cómo impacta realmente en el sector eléctrico, en la industria eléctrica en particular? ¿Nos puedes platicar algo de esto? Claro, a ver, ¿cómo impacta? Bueno, pues en expectativas, ¿no? En expectativas principalmente, en expectativas de posibilidad de crecimiento y de posibles conexiones. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Vamos a ver si... Listo. Y nos vamos otra vez a los datos, que me gusta hablar con la información que tenemos pública. Y básicamente, bueno, pues volvemos al PRODECEN y también vamos a ver el programa de ampliación y modernización de la red de transmisión, de las redes generales de distribución y de transmisión, ¿no? Y entonces aquí vemos, lo que vemos principalmente es, esto fue lo que se recoge en el PRODECEN, o sea, en el periodo del 2015 al 22, la Secretaría de Energía instruyó 192 proyectos y 126 proyectos de infraestructura eléctrica, ¿no? Entonces estos fueron los que se proyectaron del 2015 al 2022, ¿vale? Estos proyectos fueron los que se llevaron a cabo y que en principio entraron en operaciones en estas fechas. Vale, esto es como historia. Ahora, ¿qué pasó el año pasado? Vamos a ver, vamos a irnos a lo más reciente, ¿no? En el programa de ampliación y modernización de la red vemos el cuadro de infraestructura de lo que son las líneas de transmisión en el 21 y en el 22. Y vemos el incremento de la tasa de crecimiento anual del 0.08%. Entonces, cuando decimos no hay energía, no, sí hay energía. O sea, no hay líneas de transmisión, no hay líneas no hay líneas de transmisión ni de distribución, ¿no? Entonces ahí, claro, nos hemos quedado cortitos, o sea, no vamos a la par del crecimiento ni de la demanda ni del crecimiento de la generación, ¿no? Entonces, si vemos el crecimiento de la generación y vemos los porcentajes de crecimiento, no estamos a la par. Entonces, esto es un poco también bancos de transformación de la Red Nacional de Transmisión y de la Red General de Distribución, ¿no? Los incrementos porcentuales, pues bueno, pues 1.11 y 0.95, que son los bancos de transformación, ¿no? Que esto es algo de lo que principal nos estamos quejando. Entonces, sí que es verdad que si nos vamos al programa de ampliación, o sea, al PRODECEN, si volvemos otra vez al PRODECEN, recordar que son dos documentos distintos, ¿no? Uno es el PAN y otro es el PRODECEN, que es, el PRODECEN es lo que hace, lo que pronostica las proyecciones que necesitamos. Entonces, sí que en el PRODECEN se prevé que en el segundo semestre del 23, o sea, del año pasado, hasta 2030, entren en operaciones 182 proyectos, de los cuales un total de 4.300 kilómetros, ¿no? Tenemos un proyecto muy grande que es el de Nayarit, que es justo este que tenemos aquí, para desahogar principalmente lo que es el proyecto que tenemos ahora mismo de SFE muy grande, ¿no? De Puerto Peñasco. Y entonces, bueno, pues esto ya está licitado. Si entramos en la página de SFE para ver los proyectos que están en operaciones y están vigentes, esto efectivamente es una realidad. Ahora, ¿cuándo van a estar disponibles? Esto, pues vamos a ver, ¿no? Y estos son los proyectos de ampliación de la Red Nacional de Transmisión que se identificaron también y las fechas necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos fechas necesarias, fecha cuando se identifica, o sea, identificamos en el 23, identificamos estos proyectos de infraestructura y nos vamos al 29, 27, 28, 25,
principalmente enfocadas en la zona norte, noroeste, norte del país, ¿no? Y aquí, pues bueno, dentro de los proyectos no vimos proyectos de baterías. Y sí que hay, pues bueno, hay varios proyectos que veremos a ver si llegamos a tiempo. Y un poco también cuando hacemos e identificamos algunos de los proyectos que están publicados en el PRODECEN, vemos que nos estamos dejando de lado, de cierta manera, al centro, ¿no? O sea, no hemos identificado, o por lo menos de momento nosotros no hemos podido identificar algunos proyectos que se ubiquen en el centro o en la zona oriental, ¿no? Que también sería interesante, que esto es un poco la proyección que hace algunas proyecciones de nearshoring que ha hecho el estado de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? De la reubicación de los centros de producción. Y esto, bueno, pues estos son, habíamos visto los de transmisión, y estos son los proyectos de ampliación de las redes generales de distribución, que estos son good wishes, ¿no? Estos son good wishes, que esto es un poco lo que en principio se prevé construir, que hemos visto que pues en situaciones anteriores nos hemos quedado cortos hasta por debajo del 10%, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las fechas que tenemos necesarias. Y ahí, pues bueno, a mí me gustaría lanzar un poco la pregunta de si alcanzamos o no alcanzamos a aprovechar o capitalizar esta relocalización de la industria, ¿no? Que bien, Leopoldo, tú lo decías, ¿no? Como lo comentabas. Y bueno, al final también, hablando de montos de inversión, el PRODECEN lo que prevé, pues bueno, tiene el presupuesto un monto de inversión de 37,000 millones de pesos. Tenemos, o sea, también contemplamos dejar de perder energía, ¿no? O sea, minimizar las pérdidas de energía, y con una inversión de 4,000 millones de pesos. Y también, pues bueno, adquisición de acometidas y medidores de distribución con una inversión de 18,000 millones de pesos. Entonces, bueno, pues esto veremos a ver si llega o no llega, ¿no? Correcto, Y sí, aquí digo, la verdad es que, pues, bien lo dices, parecieran puras buenas intenciones. El tema es, ¿y de dónde van a sacar el dinero que se ocupa para hacer todos esos proyectos, ¿no? Ojalá se cubra, pero nos reservamos la opinión en este punto. Eh, Fíjate, después, Miriam, tú hace rato hacías mención de que, pues, típicamente el tema sobre las personas, no hay eco digamos, en las empresas. Y quisiera que nos platicaras acerca de la pobreza energética, que sabemos, pues que digamos que no está en la agenda, típicamente, desafortunadamente en el país. Pero nos comentabas, bueno, sobre este tema de pobreza energética, qué es y por qué debemos darle prioridad. Te pido, por favor, seamos breves porque estamos sobre el tiempo y por respeto a las siguientes sesiones. Adelante, Miguel. Mi micrófono. Pues, no quiero sonar como una integrante de una manifestación, pero no tendremos paz energética si no tenemos justicia energética. Y se podrán construir, extender, ampliar las redes de distribución, pero la gente en mi trabajo de campo, yo veo diablos por todas partes, porque hay una relación muy, muy tóxica con la Comisión Federal de Electricidad. No quieren pagar porque la CFE da mal servicio, y la CFE da mal servicio porque la gente no paga y hace interconexiones ilícitas. Y esa es la verdad del tamaño de una catedral. Es simplemente cómo funciona en las zonas urbanas de bajos ingresos y en las zonas rurales, más aún, ¿no? Que yo vivo en parte en el campo y tenemos una intermitencia en el servicio brutal, y se descomponen los electrodomésticos y la gente cada vez se caldea más, ¿no? Entonces, oír de grandes inversiones y de grandes consumidores y de avances en grandes proyectos cuando no le pega al usuario final, que finalmente es la gran mayoría de la población de este país, lleva a esta gente a votar por gente que
tiene una relación antagónica con los mercados. Entonces, aquí hay una cuestión muy pragmática, ¿no? Por el bien del mercado, primero los pobres, porque si los pobres no ven que el mercado les sirve para algo, van a seguir votando por gente que se antagoniza con los mercados. Y lo más irónico es que la empresa pública tampoco les responde. Pero ¿cómo se puede ir resolviendo esto? Mediante inversión con generación distribuida para que la gente se pueda ir independizando de la CFE, pero de una forma costeable, porque no todos pueden pagar módulos solares, ¿no? Todavía sigue siendo un lujo. Yo no puedo instalar paneles solares, ¿no? Prefiero seguir pagando mi tarifa malamente llamada subsidiada, ¿no? A entrar en una inversión de 60,000, 70,000 pesos. Las personas que cocinan con leña y que se están colgando de un diablo para tener electricidad en sus hogares, menos. Entonces tenemos que tener una política pública tendiente a tener una justicia en el consumo de energéticos, porque si no va a haber la repetición del mismo patrón. Si el mercado no les funciona, si el mercado no responde a sus necesidades, van a buscar a quien les diga que el Estado se los va a resolver, aunque no se los resuelva. Entonces es otra vez, no necesito ser la Madre Teresa de Calcuta para entender que tener 40 millones de hogares sin acceso a energéticos modernos, accesibles y limpios, va a frenar el desarrollo integral del país, porque por esas comunidades vamos a tener que pasar para atender líneas de transmisión, para atender líneas de distribución. Vamos a tener que pasar por esas comunidades y van a preguntarse de qué nos sirven estos proyectos. Claro. Entonces, es un fin altruista, pero es un fin también de desarrollo económico. Es un fin que atiende a la conveniencia de los mercados. Y una última reflexión, porque sé que se me está acabando el tiempo. Rachel Kendall dice que en la industria eléctrica no hemos atendido la experiencia de los teléfonos celulares. Hoy, ¿quién no tiene un teléfono celular? Cualquier persona puede tener un teléfono celular porque se ha masificado tanto la tecnología que ha llegado al consumidor más pobre. Y nosotros tenemos una mayoría de pobres, pero son pobres con un potencial de ser consumidores de alguien. Y haríamos un bien social. Es aprovechar, suena espantoso, pero es aprovechar la pobreza para aprovechar el poder adquisitivo de esa gente para darle también una vida mejor. Entonces estamos ciegos, definitivamente estamos ciegos. Miriam, yo creo que muchos de los que estamos aquí coincidimos contigo. Hay que poner atención a esto. Pero también tenemos que poner atención en los tiempos que tenemos. Desafortunadamente se nos han llegado el límite, incluso nos sobrepasamos un poquito, perdón por eso. Quiero agradecer a Angie, a ti, Miriam, a Víctor y a Esteban su participación. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, pues, Dasha, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por formar el día de hoy parte de los panelistas expertices en estos temas y por darnos su tiempo.